Hola a todos, un afectuoso saludo y muchas bendiciones. Hoy vamos a relatar las profecías de Cremna, de Mitar Taravik. En un pequeño pueblo tranquilo de Cremna, debajo de la inhóspita montaña Tara, a través de la cual de vez en cuando pasaban las caravanas de Dubrovnik, Milos y Mitar Taravik, predijeron acontecimientos futuros sobre cambios de gobiernos, guerras, asesinatos e inventos científicos. Eran pastores. Pasaron sus días con sus rebaños bajo la montaña Tara y allí previeron lo que otros ni siquiera podían imaginar, eventos que la ciencia aún estaba por explicar. Cuenta la leyenda que los Taraviks no llegaron a Cremna bajo ese nombre, sino que se les dio ese apellido desde los primeros días en que se establecieron en aquel pueblo. Se dice que esta familia era la que vivía más cerca de la montaña de Tara, y debido a esa proximidad, los lugareños les dieron un nuevo apellido, Taravik. Milos, nacido en 1809, y Mitar Taravik, que lo hizo 20 años después, eran tío y sobrino, y sin haber salido de aquellas tierras montañosas e incomunicadas de aquel rincón del mundo, previeron todos los acontecimientos significativos de su siglo, a pesar de ser analfabetos y no tener los conocimientos históricos y geográficos necesarios. El lugar donde nacieron, donde crecieron y vivieron, ni siquiera era un pueblo, sino una aldea con una docena de casas, cerca de Cremna, bajo la montaña Tara. Las carreteras, los ferrocarriles y los coches estaban todavía en un futuro lejano e inimaginable. El teléfono no se inventaría hasta finales de siglo. Las enfermedades eran tratadas con hierbas. La gente moría relativamente joven. Se tardaban 4 horas, a caballo, en llegar al médico más cercano, y el doble en un carruaje. La escuela más cercana estaba a kilómetros de distancia, y quedaban completamente aislados durante las ventiscas de invierno, que tendían a durar casi medio año en esa región montañosa. Hay pocas explicaciones sobre el don de la predicción por el que los Taravik son conocidos. La mayoría de la gente piensa que viene de la piedra Cremna o la bola cósmica, es decir, se cree que sobre ese pueblo hubo un día en el que cayeron millares de piedras del espacio y una de estas, una bola de piedra lisa que fue instalada cerca de su casa, les habría irradiado la energía que les dio el don de la clarividencia. Esta bola aún se mantiene en el mismo lugar. La figura fundamental para que fueran conocidas las profecías de Cremna fue Prota Zaharij, quien escribió las visiones de Milos y Mitar Taravik, y así las conservó hasta la fecha. Zaharij era el párroco en la aldea y padrino de la familia Taravik. Estas son algunas de las profecías que recogió en sus textos. Rusia va a hacer una alianza con otros grandes reinos a través de los mares y van a acabar con los de las anticruces torcidas y liberarán a todas las personas esclavizadas de Europa. Después de la Gran Guerra, la paz reinará en todo el mundo. Aparecerán muchos estados nuevos. Negro, blanco, rojo y amarillo formarán un tribunal internacional que no permitirá a los países luchar entre sí. Esta corte estará por encima de todos los reyes. Donde comience una guerra, el tribunal juzgará con justicia, tratando de transformar el odio y la carnicería en conciliación y paz. Los afortunados que vivan para ver estos tiempos serán más que felices. Después de un tiempo, algunos grandes reyes, así como algunos pequeños, comenzarán a fingir respetar la corte y harán lo que quieran. Muchas pequeñas guerras comenzarán a causa de esto. Miles y miles morirán, pero no habrá grandes guerras. Habrá algunas guerras con el reino de Israel, pero tarde o temprano la paz llegará hasta allí. En estas guerras, hermanos pelean con hermanos. Entonces, ellos hacen la paz y se besan, pero su odio sigue latente. Todas estas pequeñas guerras
son iniciadas por los grandes reinos, a causa de su maldad y malicia. Los que luchan y se matan entre sí, lo hacen a causa de su ciega estupidez. Habrá muchos sabios que pensarán a través de sus libros que saben y pueden hacer todo. Serán el gran obstáculo para el autoconocimiento. Pero una vez que los hombres reciban este conocimiento, entonces la gente verá qué tipo de engaño fue el que escucharon a sus sabios. Cuando esto suceda, la gente estará tan apenada por no haberlo descubierto antes, porque este conocimiento es tan simple. La gente hará muchas cosas estúpidas, pensando que saben y pueden hacer todo, sin saber, en cambio, nada. Los hombres sabios aparecerán en el oriente y su sabiduría cruzará todos los mares y fronteras, pero la gente no confiará en esta sabiduría por mucho tiempo, y esta verdad se rechazará por ser mentira. El mundo entero se verá afectado por una extraña enfermedad y nadie será capaz de encontrar una cura. Todo el mundo dirá: lo sé, porque soy letrado y despierto, pero nadie sabe nada. La gente va a pensar y pensar, pero no serán capaces de encontrar el remedio adecuado, que estará con la ayuda de Dios en todo lo que les rodea y en sí mismos. Entre la gente de una nación bien al norte, un hombrecillo aparecerá que enseñará a los hombres sobre el amor y la compasión, pero habrá tantos Judas e hipócritas a su alrededor que él tendrá muchos altibajos. Ninguno de estos hipócritas querrá saber qué es la gracia humana real, pero sus libros sabios perecerán como también todas las palabras que dicen, y entonces la gente verá cómo fueron engañados. Los que lean y escriban diversos libros con números pensará que son los que más saben. Estos sabios dejarán que sus vidas sean dirigidas por sus cálculos y harán y vivirán exactamente como estos números les dicen. Entre estos sabios habrá hombres buenos y malos. Los malvados harán malas acciones. Ellos envenenarán el aire y el agua y propagarán la peste en los mares, los ríos y la tierra, y la gente empezará a morir pronto de diversas dolencias. Aquellos buenos y sabios verán que todo este esfuerzo y el trabajo duro no vale un centavo y que conduce a la destrucción del mundo. Y en lugar de buscar la sabiduría en números, empezarán a buscarla en la oración. Cuando empiecen a orar más, estarán más cerca de la sabiduría de Dios, pero será demasiado tarde, porque los malvados devastarán toda la tierra y los hombres comenzarán a morir en grandes números. Entonces la gente huirá de las ciudades al campo y buscarán las montañas con 3 cruces, y allí, en el interior, serán capaces de respirar y beber agua. Quienes escapen se salvarán a sí mismos y a sus familias, pero no por mucho tiempo, ya que aparecerá una gran hambruna. Habrá un montón de alimentos en las ciudades y pueblos, pero estarán envenenados. Muchos los comerán a causa del hambre, pero morirán inmediatamente. Quienes ayunen hasta el final sobrevivirán, porque el Espíritu Santo los salvará y van a estar cerca de Dios. El mayor y más enojado golpeará contra el más poderoso y el más furioso. Cuando esta horrible guerra comience, ay de aquellos ejércitos que sobrevuelen los cielos. Mejor será para los que luchen en tierra y mar. Las personas que libren esta guerra tendrán a sus científicos inventando diferentes y extrañas balas de cañón. Cuando explotan estas balas de cañón, en vez de matar, lanzan un hechizo sobre todo lo que vive, las personas, los ejércitos y el ganado. Este hechizo los hará dormir en vez de luchar, y después ellos recuperarán sus sentidos. Nosotros, los serbios, no lucharemos en esta guerra, pero otros batallarán sobre nuestras cabezas. Personas quemadas caerán del cielo sobre Pócega. El país del fin del mundo, rodeado de grandes mares, tan grande como nuestra Europa, vivirá en paz sin ningún problema. Sobre él
no caerá ni una sola bala de cañón.